queridos amigos. Bueno, disculpen un poco la tardanza, pero como ya ustedes seguramente intuyen o conocen, saben que en este oficio pues a veces presentan situaciones bueno, que hay que atender. Bueno, como nos pasa todo en la vida, ¿no? Puede haber en algún momento en el cual necesitamos interrumpir lo que estamos haciendo por atender alguna circunstancia que demanda nuestra presencia. Entonces, bueno, ha ocurrido en el día de hoy. Por lo tanto, vamos a esperar. Por aquí en Instagram me están diciendo, estamos ubicando, avisando a tus seguidores para que se unan al video. Y ya por aquí hay algunas personas por Facebook. Lo que me gustaría es corroborar a ver si el audio está adecuado para poder, digamos, responder. Espérense un segundito que otra interrupción, a ver si es que tiene que ver con esto. Muy bien, entonces ya estamos aquí, ya solventada la situación, espero. Podemos entonces iniciar nuestra conversación de miércoles y sábado acerca de las cosas de la vida que tienen un impacto importante sobre nuestra posibilidad de vivir mejor y mejor cada día. ¿Sí? Esta posibilidad, gracias a todo el desarrollo científico, tecnológico, filosófico, religioso, cultural, político de la humanidad, hacemos posible este tipo de conversaciones. Como este tipo de conversaciones. Acá está entrando, está saludando. Por favor, apaga el micrófono para que un gran abrazo, ¿no? Un gran abrazo para Gloria que se está uniendo allí, ¿no? Ok, entonces hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema bien enriquecido, que es el que tiene que ver con qué pasa con nuestras emociones. Y así como había dicho que hay un enorme desarrollo religioso, místico, científico, humanístico, cultural, político, social, que apunta en dos direcciones. La dirección de la construcción de vida y la dirección de la destrucción de vida. Eso ha sido la historia de la humanidad a todo lo largo del tiempo. Por eso, en Hablemos Claro, tomamos esos hilos de esas experiencias que hemos ido acumulando a lo largo de siglos y siglos de esfuerzo, ya que no venimos con el manual de operaciones bajo el brazo. Basta ver un bebé recién nacido para constatar que eso es así. Y por lo tanto lo tenemos que ir construyendo, lo hemos venido construyendo. Por eso yo siempre digo que a mí me alegra muchísimo, me satisface enormemente haber nacido y haber estado acá en estos momentos históricos. ¿Ya? Hay algunas teorías interesantes, muy interesantes esas teorías, acerca de reencarnaciones, acerca de cursos espirituales que nos van llevando por rutas
que tenemos que ir como aprobando exámenes, etcétera, etcétera. Digo que esas teorías, esas hipótesis son interesantes en tanto que hay algunos indicios, hay algunas cositas por allí que no dejan de sorprendernos. Un gran abrazo para Fernando, bienvenido. Y todos los que se van incorporando, ¿no? A Rocío por acá, muy buenas tardes, Rocío, bienvenida. Y en este caso, vamos a centrarnos un poco en el papel de las emociones. Ya sabemos, ¿verdad? Sobre todo aquellos que tienen tiempo en este espacio, que tienen tiempo como asistiendo a este espacio, que tienen tiempo en este espacio, que sabemos que las cosas están conectadas entre sí, que las cosas están integradas, ¿no? Y que por lo tanto, cuando nosotros hacemos estos cortes metodológicos de separar las cosas, es para tener una mayor capacidad de conocer detalles acerca de la vida. Pero que esos detalles, si no se interconectan, no tienen potencia, ¿no? Fernando dice aquí sin audio. Sin embargo, por acá Cristian dice, buenas tardes Cristian, dice, excelente tema el de hoy, como todos los anteriores. O sea que algunos sí están escuchando y otros no, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Fernando me lo dice desde su Instagram. Los demás que están en Instagram están escuchando. Ah, Gloria dice que sí, que escucha bien. Así que, Fernando, revisa tus conexiones a ver, porque puede ser un problema local tuyo. Fíjense que acabamos de aplicar el 4x4, una de las herramientas interesantes que algunos ya conocen, otros no, pero que oportunamente también presentaremos en alguno de estos en vivo. Ok, entonces la cuestión es la siguiente. Las emociones, que ha sido un tema también, un tema de la filosofía, de la ciencia, de la mística, de todos los enfoques. ¿Por qué? Porque emoción precisamente viene de aquello que me mueve. Emoción, lo que me mueve, lo que hace que yo busque algo o tome una decisión, ya sea esta decisión acerca de las mismas emociones, sea decisión acerca de cualquier otra cosa. Un gran abrazo para mi querido primo el padre Arocha, ¿no? Me dice que que allá me están oyendo perfectamente bien. Ok. Gracias, Toñito, por esa aclaratoria. Ok. Entonces, siendo emoción, aquello que me mueve, es el primer paso de eso que llamamos motivación. ¿Por qué? Cuando la emoción nosotros la canalizamos, le damos dirección y sentido hacia lo que nosotros estamos estructurando, esperando, deseando de la vida, entonces allí llamamos a ese siguiente paso, lo llamamos motivación. ¿Verdad? Lo que ¿me motiva a qué? A tomar decisiones, decisiones que van desde cómo estoy evaluando yo las cosas, la percepción, cómo la estoy evaluando, qué estoy sintiendo con respecto a eso, qué estoy pensando con respecto a eso, qué estoy sintiendo corporalmente con respecto a eso y qué puedo predecir que pueda ocurrir a partir del conocimiento que yo tengo de lo que está aconteciendo. Entonces, dentro de ese modelo, allí la emoción juega ese papel que hemos descrito. Ahora bien, por lo tanto, como nosotros vivimos en sociedad, nosotros vivimos en conglomerados, nosotros no vivimos solos, no vivimos aislados. Por lo tanto, eso hace que la emoción tenga más de un papel. No solo tenga el papel de moverme, de motivarme, sino que tiene el papel de comunicarme. Entonces, esa es la segunda función importante de la emoción. La emoción, entonces, nos sirve, como he dicho unas cuantas veces,
de tarjeta de presentación e invitación a quien ande por allí, a quien esté en mi círculo de influencia en ese momento, para que responda a esa emoción. Y al responder a esa emoción creamos un circuito de realimentación, un circuito que hace que enriquezca el curso de los acontecimientos que vamos teniendo. Un abrazo para Natalia, bienvenida Natalia. Siempre presente, siempre pendiente. Gracias Natalia. Entonces fíjense, ahí entramos en la red. Por eso Gregory Bateson en su oportunidad, cuando apareció la cibernética, cuando Norbert Wiener y Rosenblum y otro grupo se dieron cuenta de que la vida era como una conducción y por eso llamaron cibernética a ese movimiento, a ese enfoque de la vida, ¿verdad? Lo llamaron cibernética, que tiene que ver cómo me conduzco. ¿Y cómo me conduzco? En una relación con la carretera, ¿verdad? La carretera me va guiando hacia dónde yo tengo que desviar el volante para seguir avanzando. Si yo desvío el volante fuera de la carretera, pues puedo tener un accidente y entonces eso agrava la situación, ¿verdad? Me aleja de mi propósito, que es ¿para qué estoy haciendo este viaje? ¿Ya? Entonces, insisto en esas dos funciones importantísimas. Primero, movilizarnos, que continúa con la motivación. Y en segundo lugar, me permite establecer un nexo con quienes están alrededor. Como la emoción cumple esa función principal de movernos, es decir, hacia dónde voy a mover el volante de mi vida, por lo tanto, ocupa un lugar de clivaje, un lugar importantísimo de lo que va a ocurrir a continuación. Y por eso la emoción es tan importante. La emoción se constituye en un elemento clave porque es a partir de allí que yo voy a tomar N cantidad de decisiones que me van a desviar en la ruta de la construcción o en la ruta de la destrucción. Y el otro aspecto importante que históricamente nos dio la relevancia que tiene el estudiar las emociones es que todo esto ocurre a nivel inconsciente. Es decir, lo que yo estoy sintiendo no está en mi conciencia, no está en esa parte que me hace estrictamente humano, sino que está en un nivel inferior, está en otra zona de nuestro vivir que tiene que ver con lo animal, con lo sobreviviente, con aquello que me permite seguir avanzando y que me permite, por lo tanto, aclarar, despejar mi mente o cerrarla para tomar las decisiones. Cuando nosotros ponemos en manos de las emociones nuestro destino, eso lo llamamos en el Colegio Neurocódex, lo llamamos el modo ESPA de comportarnos, es decir, emoción dirigiendo a los sentimientos dirigiendo a los pensamientos y los pensamientos dirigiendo a las acciones, es para sobrevivir o para limitarnos, para dañarnos, para destruirnos. Son las dos grandes cosas que puede tomar como ruta la emoción, ¿ya? Cuando nosotros estamos en modo ESPA. Cuando estamos en modo ESPA, nosotros estamos en un modo animal. ¿Animal por qué? Porque esa emoción, por ejemplo, voy a poner por caso, la ira. Si la ira es lo que conduce mi vida, yo estoy expuesto a despertar los sentimientos más negros y oscuros que albergo en mi corazón. El odio, resentimiento, envidia, soberbia, es decir, todo ese conjunto de lo que a Jung le gustaba llamar la zona oscura, ¿verdad?
le gustaba llamar la sombra que nosotros tenemos, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, cuando un objeto lo iluminamos, hay una zona donde no pega la luz y eso constituye la sombra, ¿no? Entonces la sombra era la falta de luz. La sombra es la falta de luz, aquella zona que no está iluminada. ¿Y qué es la iluminación? Lo constructivo. Desde el punto de vista metafórico, podemos decir que lo iluminado es lo constructivo. ¿Qué significa con constructivo? Lo que nos lleva a vivir más y mejor cada día. Eso es lo constructivo. Lo que nos lleva a que en el momento cumbre de la muerte, cuando ya nos toque irnos, ¿verdad? Nosotros podamos decir, wow, sí, valió el esfuerzo. Ha sido una pasantía hermosa. Y si hay algo trascendente, y si, por ejemplo, en mis creencias yo sostengo que hay algo trascendente, bueno, me preparo para ese viaje trascendente, para crecer, para ir al cielo, para disfrutar de la compañía de Dios, para cualquier cosa que sea, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese sería lo iluminado. Y la sombra, es decir, lo oscuro, la falta de luz, sería todos aquellos sentimientos que derivan en destrucción, es decir, que acortan la vida, que llevan al sufrimiento, que llevan a los malestares, que llevan a la enfermedad. Ese es el lado oscuro, ¿no? Esa es la sombra. ¿Mm? Esto, por supuesto, entonces, ¿qué significa? Que si nosotros logramos tener dominio de nuestras emociones, nosotros podemos conducir conscientemente, humanamente, podemos conducir a nuestra parte animal. Nuestra parte animal es tan importante que fíjense que todos los descubrimientos médicos, todos los tratamientos, todas las formas de aproximación al proceso de salud-enfermedad se inicia con estudios en animales, llamando animales a las otras partes de los animales, por supuesto, porque es esa cosa de que nosotros, la soberbia que traímos originaria, nuestro pecado original es la soberbia, indudablemente, ¿verdad? Nos hizo creer que nosotros estábamos fuera de la naturaleza y fuera del conjunto de los animales. Pero eso es mentira. Nosotros formamos parte de los animales. Nosotros somos, sí, un animal más, una especie más, que evolucionó en esta línea particular, así como otros evolucionaron hacia el Australopithecus, otros evolucionaron hacia el gorila, otros evolucionaron hacia el mono, otros hacia la zarigüeya, ¿verdad? Esa energía inicial tomó distintos caminos y uno de los caminos es este, ¿verdad? Ustedes y yo. Ese es uno de los caminos que tomó la naturaleza, ¿ya? Independientemente de si en las creencias de cada uno de nosotros le damos el carácter de que eso fue programado en un diseño inteligente o no fue programado. Independientemente de eso, ¿verdad? Lo cierto es que ese canal que agarró, nos desarrolló una habilidad de comentar, una habilidad de reflexionar. Y reflexionar significa, vuelvo a pensar lo que pensé. Y cuando yo pienso, yo lo que hago es que elaboro ideas acerca de las cosas. Y puedo elaborar ideas acerca de los pensamientos. Entonces, tomando en cuenta todo este tejido complejo, ahora vamos a centrarnos en las emociones, ¿verdad? El estudio de las emociones, que como ya les decía, tomando estas dos rutas funcionales importantes, primero movilizarnos y en segundo lugar crear nexos, invitaciones para crear nexos que dependiendo de la respuesta del otro, pues tomará un curso, tomará otro. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta esas dos cosas. ¿Por qué? Porque a la hora de tener una emoción, supóngase, si usted, cualquiera de nosotros puede tener ira en un momento dado, y esa ira hacerlo estallar, y cuando está estallando le está diciendo al otro, hey, mira, estoy estallando, ¿qué vas a hacer tú frente a mi estallido? Por lo tanto, si yo tomo en cuenta eso, yo digo,
oye, no me conviene expresar ira ante otro a menos de que esa persona me esté atacando. Ahí se trata de sobrevivencia, ¿verdad? Pero si la otra persona no me está atacando físicamente, yo puedo regular mi emocionalidad. Además, ya la tecnología nos ha permitido hacer avances interesantes. Por ejemplo, el Jiu-Jitsu, que es un arte, es una tecnología que se desarrolló en Oriente, ¿verdad? Es una técnica precisamente para que si alguien viene a atacarte, tú utilices esa velocidad inicial, esa fuerza inicial, esa energía inicial que trae la persona para aquietarlo, para dominarlo y que él se vea obligado a salir de la ira y pasar a otra emoción. Por ejemplo, cierto dolor que lo haga reflexionar. Y esa es la esencia del jiu-jitsu y es la esencia de la defensa personal al día de hoy. ¿Ya? Es decir, yo utilizo mi emocionalidad para motivarme, para utilizar una tecnología eficiente para transformar el comportamiento de la otra persona. Lo mismo puedo hacer a través del diálogo, ¿verdad? Hay todas unas formaciones, ahí está la programación neurolingüística, las conversaciones poderosas, está eh, la ontología del lenguaje, está 200 técnicas, las intervenciones apreciativas, todo el desarrollo de las negociaciones y de la mediación, que son intentos precisamente, muchas veces, la gran mayoría de las veces exitosos, para que la persona salga de una emoción negativa destructiva y vaya a una emoción constructiva para construir acuerdos. ¿Ya? Entonces, fíjense que hay una enorme cantidad de herramientas. Herramientas que en qué se fundamentan, herramientas que se fundamentan en el concepto cibernético de que yo tengo una relación con lo que pasa afuera para regularme y para ayudar a regular a lo de afuera. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy por una carretera y voy siguiendo la carretera, yo a lo mejor puedo construir, alargar esa carretera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Estado se encarga de prolongar esa carretera para que sea más fácil que yo llegue al destino. ¿Mm? Lo mismo podemos hacer con nuestras relaciones personales y nuestras relaciones con nosotros mismos. Por eso yo siempre les recomiendo la herramienta del espejo. Utilicemos las herramientas que tenemos. El espejo, ¿verdad? Es un invento maravilloso. El espejo es un invento maravilloso. ¿Por qué? Porque nos permite por única vez en todo el día, mirarnos a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos miramos a los ojos, ¿verdad? Cuando nos miramos detenidamente a los ojos, estamos entrando en una relación directa con nuestro inconsciente. Por eso muchas personas, por ejemplo, la primera vez que intentan verse a los ojos no pueden. Porque es que entre su consciente y su inconsciente hay una brecha muy grande, desconocida, que hace que tenga dobles actitudes. Por ejemplo, una cuando está razonando y otra cuando está actuando. Entonces, esa brecha tan grande le impide, por ejemplo, mirarse a los ojos en el espejo. Entonces, es un primer truquito que yo quiero que ustedes prueben, ensayen. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden mirarse a los ojos y sentir paz cuando se ven a los ojos en el espejo y respirar tranquila, serenamente mientras se ven en el espejo, significa que hay una distancia muy corta entre su inconsciente y su consciente. Y es lo que llamamos estar en paz. ¿Cuándo está uno en paz? Cuando su disco duro, que es el inconsciente, su disco duro, tiene la misma información afectiva, cognitiva, motora y de interacción humana que su consciente. Entonces la distancia es muy cortica. Nunca es completamente igual. Por lo menos nosotros no lo hemos encontrado ni en el autoanálisis ni en el análisis de otras personas.
la coordinación perfecta. ¿Por qué? Porque funcionan en tiempos y espacios diferentes. ¿Ya? Nuestro consciente funciona según lo que nosotros tengamos afuera. Entonces, mi consciente está en el 2020. Mi consciente está en este momento conectado a través de estos equipos maravillosos con ustedes. Ese es mi consciente. Pero mi inconsciente es el cúmulo de experiencias que yo he tenido más las experiencias de mis padres, mis abuelos, eso que Jung en su momento, cuando desconocía la existencia del código genético, llamaba arquetipos. Los arquetipos es esa información que está encriptada en nuestro ADN, ¿verdad? Que data de hace 3.000 millones de años aproximadamente, ¿verdad? Todo ese historial está allí. Está en cada uno de nosotros ahí en el código genético. Por eso respiramos, por eso late nuestro corazón, etcétera, etcétera. Por eso nos multiplicamos como nos multiplicamos. Fabricamos células que nos permiten identificar, esto es una persona y no es una zarigüeya. ¿Ya? Todo eso se lo debemos al código genético, es decir, al sitio donde están alojados los arquetipos. ¿Ya? Esa es la manera como lo interpretamos y lo integramos en Neurocode. ¿Ok? Entonces, toda esa información está en el inconsciente, siempre está activa, como una sopa que se está fabricando, ¿no? Está burbujeando allí. ¿Ah? Todo el tiempo, todo el tiempo. Nuestro consciente, mucho más reducido, mucho más limitado, está únicamente con lo que está pasando en la relación con el afuera. Cuando yo me veo en el espejo o cuando yo cierro los ojos y me conecto con el interior, empiezo a navegar en el disco duro y me voy alejando de ese consciente. Y allí las emociones son el vehículo que me va guiando. ¿Ya? Entonces, por eso, qué importantes son, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me van guiando. Podríamos sistematizar, hay distintos autores, nosotros en Neurocode definimos 13 emociones fundamentales, pero la podemos reducir a 6, ¿verdad? Ira, tristeza, miedo, por una parte, vergüenza, serenidad y ternura por la otra. Como las 6 fundamentales, las 6 puras y elementales. Entonces, un primer paso importante es aprender a purificar las emociones. ¿Ya? Entonces, utilizamos para ello la cibernética. Fíjense, Susana Bloch en los años 70 se dio cuenta de que cada emoción era acompañada por un patrón respiratorio. Alrededor de eso creó una técnica que se sigue enseñando en todo el mundo que se llama Alba Emoting. ¿Ya? Podríamos decir el despertar de la emoción, el alba de la emoción, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ella hace en estos entrenamientos? Enseña a la gente a respirar y a tomar postura y gestos de acuerdo con cada emoción para que nosotros aprendamos conscientemente a conducirnos a esa emoción, para entrar o para salir de la emoción. Si esto lo unimos con los aportes de la PNL, con los aportes de la ontología del lenguaje, con los aportes de Frank Covey, con los aportes de N cantidad de autores y los descubrimientos de neurociencia, nosotros podemos tener un mecanismo relativamente sencillo para cambiarnos de emoción, para mudarnos, para hacer la mudanza de la emoción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros identificamos, y esto lo podemos hacer de una manera muy sencilla, ustedes me pueden seguir escuchando y cerrar sus ojos, o si tienen un espejo a mano, mirarse al espejo y mirarse a los ojos en el espejo, ¿no? Mirarse a los ojos en el espejo.
y respirar de una manera muy lenta. Yo voy a hacerlo. Tengan en consideración que yo tengo unos 30 años de entrenamiento en esto. Entonces, por lo tanto, yo puedo inspirar muy lentamente, de esta manera, fíjense. Y lo hice un poco rapidito para que no se alargara demasiado, ¿no? Entonces, lo más que ustedes puedan. Esto es una práctica. Esto es una práctica. Recuerden, el cerebro solo sabe aprender y únicamente aprender. Él no sabe hacer más nada. Esta es la gran clave, este es el gran secreto de la existencia. El cerebro está continuamente aprendiendo y es lo único que sabe hacer. ¿Ya? Por lo tanto, cuidemos lo que leemos. ¿Por qué? Porque a través de los sentidos, tanto de afuera como adentro, él está constantemente yendo al colegio, yendo a la escuela. ¿Ya? Nuestro cerebro está en la escuela las 24 horas del día. Y él no sabe hacer otra cosa, sino asistir a la escuela. Y está aprendiendo lo que nosotros le demos. Está aprendiendo emociones, está aprendiendo sentimientos, está aprendiendo pensamientos y está aprendiendo acciones y está aprendiendo recursos de interacción con los demás. ¿Ya? Por lo tanto, hagamos de esa escuela un acto consciente. Entonces, 1 o 2 veces al día, párense delante del espejo o cierren sus ojos, respiren de esta manera que le he dicho. Podemos empezar diciendo un poco más despacio y más profundo la inhalación de lo que solemos hacer normalmente. Retenemos un poquito el aire y lo vamos botando lo más lento que podamos. Hacemos otra pausa y hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces ustedes cuando empiecen a hacer eso van a notar que se van a marear? Van a experimentar un ligero mareo, pero junto con el mareo van a notar que sus músculos del cuello, de los hombros, se empiezan a relajar. Entonces pueden decir, ya di el primer paso. Segundo paso, imagínense ustedes como si se estuvieran viendo en una película, teniendo la emoción que ustedes quieren dominar. ¿Verdad? Supóngase esa emoción, voy a seguir con el ejemplo de la ira. Y obsérvense. Cuando yo estoy en ira, yo abro los ojos, contraigo los músculos de la cara, contraigo el entrecejo, me pongo así, el pecho se me calienta la cabeza y me pongo furioso, pero viéndose allá afuera. Ok. Eso es lo que yo hago. Okay. Ahora, una vez que sé ya qué es lo que hago, voy a ver cómo llego allí. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que hago? Abrir los ojos, después el entrecejo, contraigo la mandíbula, contraigo los hombros y los brazos, después viene el calor. ¿Y qué viene a mi cabeza? Pienso en que quiero matar a esa persona que me hizo sentir ofendido, por decir algo. Recuerden que la ofensa le pertenece al ofendido, no al que ofende. Ojo, y el resentimiento le pertenece al que resiente, no a aquel que disparó el estímulo. Y el odio lo siente quien odia. El odiado a lo mejor ni se entera. Por lo tanto, el que sufre es el que tiene la emoción. Entonces, hasta por inteligencia, conviene que uno regule sus emociones. Un abrazo, Mildred, bienvenida, mi querida colega, extraordinaria internista y endocrinóloga,
ahora trabajando fuertemente en la telemedicina y en la medicina ultramoderna, ¿no? Bienvenida. Eh, entonces, ya lo identifico, ok. Ahora, ¿cómo es que entro? Empiezo por aquí. ¿Cuáles son los detonantes? ¿Qué es lo que lo dispara? Lo dispara que alguien que ya conozco me diga algo que ya yo espero que me va a decir. O sea que esto tiene que ver con mi disco duro, esto tiene que ver con mis experiencias. Y si ustedes siguen por allí, van a hacer un autoanálisis, ¿verdad? Donde probablemente lleguen a la niñez. ¿Por qué? Porque todas esas emociones que ya uno tiene automáticamente cultivadas se producen precisamente, se producen en la infancia. El cerebro solo sabe aprender y recuerden ustedes, aprende desde que espermatozoide y óvulo se unen. Desde ese momento empezamos a aprender. Poco después se va a desarrollar lo que se llama el tubo neural y ahí se van a conformar las células del sistema nervioso y ya esas células nerviosas tienen esa información. Después, en el periodo en el cual vas construyendo los otros órganos, etcétera, etcétera, sigue aprendiendo y sigue aprendiendo y sigue aprendiendo y aprendes hasta el mismo instante de tu muerte o de mi muerte. Hasta ese mismo instante estamos aprendiendo. Por lo tanto, esto es un análisis que puede durar toda la vida. Mi recomendación, no lo hagan solo, no lo hagan solo. Aprendan a dirigir las emociones, pero si van a entrar en esas profundidades, háganlo apoyado por un coach de vida que sea muy experimentado y conocedor de los avances de psicología, neurociencia, etcétera, etcétera, o de un terapeuta calificado, experto, psicólogo o psiquiatra que trabaje con estos mecanismos. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque ahí se van a meter en la selva. Es como que usted se ponga a ir a la selva y no tiene entrenamiento para entrar en la selva. Esta selva de aquí arriba es mucho más intrincada, mucho más extensa, mucho más salvajemente enriquecida, con las bestias que ustedes ni se imaginan, porque es producto de lo que hemos ido viviendo, de lo bueno y de lo malo, de la basura y de lo útil. ¿Ya? Entonces por eso es mejor que ahí entren con cuidado. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa para este tips? Que entonces cuando usted diga, ya yo conozco mi ira y ya yo sé cuáles son los detonantes. Entonces, ante la ira, ¿cómo me gustaría responder? Si no es una situación, como les digo, donde alguien los esté atacando físicamente y ustedes necesitan energía para responder y defenderse, y en ese caso les recomiendo que aprendan defensa personal o que aprendan jiu-jitsu, ¿verdad? O alguna de estas artes marciales que son para apaciguar al otro y no para destruirlo, para apaciguar. ¿Ya? Aprendan esas técnicas y utilícenlas si se les llega a presentar esa situación. Pero si es cualquier otro escenario, una pelea sobre todo con seres queridos, que no tiene ningún sentido, entonces ahora vayan en el entrenamiento a la emoción correspondiente. ¿Cuál es la que yo recomiendo? Serenidad. Serenidad y ternura, que nos va a llevar a la empatía, a decir, bueno, pero esto es realmente lo que yo quiero como trascendente. ¿Verdad? Y recordemos la palabra de Steven Pinker. Lo bueno o lo malo de las relaciones humanas es que probablemente van a continuar. Y que cuando ustedes tienen una emoción le están extendiendo una barajita, una invitación al otro a que responda a esa emoción. Entonces, si yo le estoy proponiendo ternura y serenidad, probablemente la persona va a sacar la barajita de la curiosidad y va a decir, wow, ¿qué es esto? Y mientras más ternura yo le ponga y más empatía yo le ponga, el otro también va a decir, oye, pero aquí estamos en un ambiente protegido, estamos queridos, estamos apoyándonos, por lo tanto podemos evolucionar a una cosa amigable,
a una cosa buena, a una cosa compartida. ¿Mm? Y hacemos exactamente lo mismo con ahora el sentimiento, con la emoción de serenidad o con la de ternura. Me paro delante del espejo, sigo y digo, ¿qué hago yo cuando siento ternura? ¿Qué hago yo, por ejemplo, y me veo mirando un bebé? Y al verme mirando un bebé, me enternezco. Y entonces descubro, al verme en el espejo, que mis párpados caen, los músculos de mi cara se relajan, aumenta la salivación en mi boca y los músculos de los hombros también se relajan. Y en el pecho siento un calorcito alrededor de mi corazón que es agradable y que me motiva a seguir mirando ese bebé, a tomarlo en mis brazos y a sentirlo y decir, wow, qué maravillosa es la vida, que me da esta oportunidad. En experimentos que hemos llevado a cabo nosotros, hemos hecho eso con delincuentes con 10, 12 asesinatos encima. Y lo hemos puesto a cargar un bebé. Y ustedes ven como aquella cara dura, que si uno se lo encuentra en la calle es como para cambiar de acera, realmente, ¿no? Estos asesinos terribles, delincuentes terribles, psicópatas. Cuando le pones el bebé, empiezan a transformar su rostro y empiezan a transformar su actitud, su postura. ¿Mm? Y entonces tú dices, wow, aquí hay reservas. Esta persona tiene en su disco duro, allá adentro, tiene la ternura y tiene la empatía y tiene ese tipo de cosas. ¿Cómo hacemos para pescarla? Ese ya es el trabajo terapéutico, ¿no? Ese es área de investigación en estos momentos. ¿Mm? Pero descubrirlo en ti, descubrirlo en mí, descubrirlo en ti, es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál es el detonante? Entonces, si yo, por ejemplo, repito eso n cantidad de veces, es decir, paso de la ira a la ternura, lo hago experimentalmente delante del espejo 2 o 3 veces al día. Y además después hago un mudra, fíjense que esto es interesante. Pero algún mudra que puede ser con este dedo, o algunos de los orientales recomiendan que sea porque este dedo está más vinculado con la decisión. Lo que ustedes quieran, hacen un mudra y vuelven a respirar de la manera que les dije. Ustedes van a crear un lazo, un aprendizaje entre la ira y la serenidad. Después que ustedes hayan hecho eso, por ahí dicen que 21 días seguidos, yo les diría, vamos sobre el seguro, vamos a hacer como los ingenieros, ponle un poquito más de cemento por si acaso. Háganlo 30 días consecutivos, como práctica, no lo hagan en vivo. O sea, si ustedes tienen ira, ya les nació la ira, no hagan el ejercicio. Háganlo cuando ustedes estén tranquilos, se proyectan a sí mismos, se ven y ven cómo se transforma en el otro, y cuando se transforma en el otro, hacen el mudra. ¿Ya? 30 días. Y respiran de esa manera. Y si quieren, pónganle un nombre a ese cambio. Traslado, felicidad, el nombre que a ustedes mejor le cuadre. Y esto aquí, recordemos, la mente hunde su raíz en lo biológico, se estructura en lo social y se particulariza en cada ser humano. Por lo tanto, hay que personalizar, hay que individualizar. Utilicen lo que a ustedes les funciona. Si no les funciona el mudra, o no queden en el mudra o tal, que si yo, por ejemplo, tóquense un punto. Esto es lo que en PNL se llama un anclaje. ¿Ya?
desde el punto de vista ¿cómo se llama? De, de lo que pudiera ser una, un ancla de la PNL. Esto es un ancla, de tal manera que ustedes o pueden hacerse así, pueden hacer un movimiento, pueden hacer un movimiento de recoger eso y meterlo en el pecho. Por ejemplo, yo durante mucho tiempo para trotar, porque yo no soy espontáneamente, ahora sí, mucho más, pero antes hacer ejercicio me costaba una barbaridad hace 10, 15 años atrás. Entonces yo me tocaba el esternón, puc, 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 cuando iba trotando en el parque y me iba tuc, 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 y acompañado de este sonido, tuc, 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 y eso me motivaba. Y entonces terminé en 6, 8 kilómetros, cosa que para mí era impensable. ¿Ah? No soy maratonista, no me gusta esas cosas de... ¿Por qué? Porque, bueno, ya ustedes saben, a mí me gusta más pensar. Y para pensar hay que detenerse. ¿Ya? Pensar corriendo es muy complicado. Sobre todo si uno está hilando cosas complejísimas. Por ejemplo, desarrollando una teoría como Neurocódex, ¿no? Hay que sentarse, hay que sentarse. Ahí hay que sentarse. ¿Ya? Entonces, prefiero eso, me gusta más, va más con mi genética, va más con mi estructura, ¿verdad? Pero cada quien le pondrá el toque que mejor le parezca. Lo importante es eso. Lo que mejor funciona para ti es lo que funciona. ¿Está bien? Si uno se toca la nariz, el otro se jala la oreja, el otro repite una palabra 50.000 veces, el otro se da golpecitos en la frente y le funciona, ustedes van a ir viendo que el pensamiento consciente y el inconsciente se van a ir aproximando. Y ustedes van a aprender a navegar en su inconsciente con mucha facilidad. ¿Ya? Y lo más sorprendente de todo, en el inconsciente se navega a la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, más que tener la idea clara, van a tener un sentimiento. Por ejemplo, la ternura y la empatía los van a llevar al sentimiento de solidaridad, al sentimiento de amor. ¿Ya? Y amor que va más allá de ti y amor que va más allá de mí. Amor como tal. Y eso ya se ha visto en montones, centenares, creo que miles de estudios que se han hecho, sobre todo con psiconeuroinmunoendocrinología. Miles de estudios han demostrado que allí, cuando uno está en momento amoroso, cuando uno está en el sentimiento amoroso, que es una experiencia de unión entre el corazón, los intestinos, el cerebro y los músculos, todo al unísono, ahí es que ocurren los milagros. Ahí ocurren los milagros. ¿Ya? En esa conexión con el mundo material, con el mundo social, con el mundo mental y con el mundo espiritual, todo conectado, todo hilado convergentemente, como un láser. Fíjense que es interesante que en la física se ha descubierto a través de la creación del rayo láser que es esa congruencia, esa convergencia de factores. En el caso del láser es convergencia de halos de luz, de fotones, convergencia de varias fuentes de fotones que convergen en un solo punto y se proyectan de manera armónica, que podemos hacer las maravillas que podemos hacer con el rayo láser. Desde partir por la mitad una pared hasta curar un daño que tengamos en alguna parte del cuerpo. Eso es gracias a ese principio de convergencia y de armonía de los halos de fotones en una sola dirección y sentido. Igual ocurre en nosotros. Podemos decir, esto es un poco especulativo, pero probablemente sea cierto,
que nosotros podemos construir un láser mental y por eso es que ocurren los milagros, por la construcción del láser mental. ¿Ya? Bueno, mis queridos amigos, espero haber sido útil en esta oportunidad, como siempre aspiramos. Recuerden ustedes que esta es la finalidad de estas conversaciones, construir herramientas para que las personas vivan cada vez mejor y mejor, encauzados hacia lo que constituyen como construcción de vida. ¿Sí? Si hay alguna pregunta o algún comentario, acá nos dice Ruth, me encanta. Estás en Argentina, eres venezolana y estás ahorita acá conectada en ninguna parte y en todas las partes. No, fíjense la maravilla, por eso es que yo les digo, a mí me encanta, me fascina la oportunidad de estar consciente de que estoy viviendo este momento. Porque nosotros, estando físicamente en distintos lugares y en distintos tiempos, estamos coincidiendo en esta mesa virtual real gracias al esfuerzo de millones de seres humanos a lo largo de la historia que han hecho posible esta maravilla. Así que un reconocimiento a los filósofos, científicos, místicos, etcétera, etcétera, algunos políticos, etcétera, etcétera, que han trabajado, bueno, algunos entregando la vida para construir vida para la especie y no solo para ellos como individuos. Un gran abrazo, Marco. Aquí nos dice cómo hacer que una emoción de alegría supere un resentimiento sobreponga. El ejercicio que les acabo de dar. Entonces, invitación. Recuerden, esto queda colgado. Esto lo pueden repetir N cantidad de veces. Les confieso, yo he visto, por ejemplo, videos de ciertos personajes a los cuales admiro profundamente por sus contribuciones. Los he visto hasta 200 veces en diferentes momentos. Y siempre que los veo, descubro algo interesante que enriquece la vida. Así que bueno, háganlo sin ningún problema, véanlo, son por 200 veces. La repetición es parte del aprendizaje. Por eso esto de los 21 días, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y la otra cosa importante, si alguno de ustedes lo quiere traducir, bajarlo, traduce y lo manda al alemán, al inglés, al chino, al ruso, al idioma que ustedes quieran, mejor todavía, porque nuestra misión es contribuir a que la especie y a la especie mejorar sus condiciones de vida, va a mejorar la de todas las especies y va a mejorar la del planeta y probablemente la del universo, no sabemos qué viene. ¿Ya? Probablemente vengan grandes sorpresas, ¿no? Resulta que tenemos unos hermanos por allá en otra galaxia. No lo sabemos. Pero si tal cosa pudiera ocurrir, es mejor estar preparados para ello. Recordando a la querida Margaret Thatcher, que bueno, que dijo esa frase en su momento oportuno. Un abrazo y seguimos.